Hermenéutica contemporánea. El nacimiento de la hermenéutica contemporánea se da con el giro existencial de Heidegger y su posterior desarrollo con Bultmann y especialmente con Gadamer. La hermenéutica contemporánea surge en cierta medida como reacción contra la concepción moderna metodológica y adopta la forma de una filosofía universal de la comprensión, pues para esta hermenéutica contemporánea la interpretación y la comprensión no son solo reglas para el correcto interpretar de los textos, ni métodos posibles que nos permitan acceder a la verdad en la ciencia del espíritu, sino que son procesos constitutivos de nuestra forma de ser histórica y finita en el mundo. La hermenéutica contemporánea busca hacer justicia a la dimensión lingüística e histórica de la comprensión humana, aunque cabe advertir que tal filosofía universal adquiere diversas formas. Acá nos centraremos en las formas que le dieron Heidegger, quien da un giro sin precedentes a la hermenéutica, rompiendo con su concepción moderna. Bultmann, quien retoma los descubrimientos de Heidegger para aplicarlos en lo referente a la interpretación de los textos, especialmente el bíblico. Y Gadamer, quien igualmente retoma los descubrimientos de Heidegger, pero esta vez en lo relativo a la interpretación de las ciencias sociales y humanas. Heidegger. Para Heidegger, no solo el conocimiento es histórico hermenéutico, sino que nuestra existencia en sí misma también lo es, pues nosotros mismos somos parte de esa tradición histórico-lingüística que se vuelve tema de las ciencias sociales y humanas. La hermenéutica contemporánea con Heidegger da un giro existencial. Ya no se trata de un arte de la interpretación de los textos, como la hermenéutica clásica, ni de un arte general de la comprensión o una metodología de las ciencias del espíritu, como la hermenéutica moderna, sino que se trata de una filosofía. Ahora la hermenéutica cambia de objeto, no son textos ni ciencias del espíritu, sino la existencia. También cambia de vocación, no se trata de técnica, ni un asunto normativo ni metodológico, sino de una fenomenología destructiva. Y también cambia de estatuto. Esto se trata ahora de un proceso de interpretación que es igual, o por lo menos se confunde, con la filosofía. La hermenéutica con Heidegger se convierte en una filosofía que se llamará hermenéutica de la facticidad, entendiendo por facticidad la existencia concreta e individual de cada uno de nosotros, la cual, por supuesto, no es un objeto para nosotros mismos, sino una aventura a la que hemos sido arrojados y a la que podemos prestar o no atención. Hermenéutica de la facticidad o hermenéutica de la existencia posee un doble sentido en Heidegger: un sentido objetivo en el que la existencia es el objeto de la hermenéutica, es decir, la existencia es lo comprendido, y un sentido subjetivo en el que la misma existencia es el sujeto de la hermenéutica, es decir, ella misma es quien comprende, ¿no?, o hace la interpretación.
En este segundo sentido, es la existencia misma a quien incumbe elaborar la hermenéutica de sí misma. Pero esto es algo que la existencia ya practica desde siempre, de modo consciente o no, al vivir ella misma en el seno o dentro de determinadas interpretaciones. La facticidad, o sea, la existencia, o como le llama Heidegger, el Dasein, no es en primer lugar un objeto para mí, sino una relación consigo mismo, o sea, conmigo mismo, ¿cierto? Como intérprete. Pero si se quiere acceder a la facticidad, es decir, a la existencia, se hace necesario entonces acudir a la hermenéutica. Porque la facticidad, a un mismo tiempo, es susceptible de interpretación, espera y necesita interpretación, y además es vivida siempre desde una determinada interpretación de su ser. Es solo que la facticidad se olvida de todo esto, olvidándose por supuesto de sí misma, por lo que la hermenéutica de la facticidad tendrá ahora la tarea de recordar a la existencia su propia facticidad, sacándola del olvido de sí misma, ¿no? En otras palabras, la tarea de la hermenéutica es ahora despertar a la existencia a sí misma. La hermenéutica propuesta por Heidegger se distancia de la hermenéutica clásica y moderna. Ya no se trata de los textos, tampoco de las ciencias del espíritu, sino de la existencia, de un querer contribuir a despertarla a sí misma. Para lograr su cometido, la hermenéutica de la facticidad requiere de una deconstrucción de las interpretaciones que mantienen adormecida a la existencia. Hay que zarandear a la existencia, pues ella se intenta evitar a sí misma. Se quiere olvidar de su ser finito e histórico, y en ese intento de olvidarse de sí misma, sucumbe ante el sé, ante la opinión pública. La hermenéutica de la facticidad le recuerda a la existencia que cuando ella se abandona y descuida tomarse en mano, ella deja de existir. Tiene una existencia inauténtica, en contraposición a el ideal de autenticidad que está presente en la existencia, en cuanto la existencia es un espacio abierto capaz de determinar la interpretación de su ser. Pero ¿cómo hacer para acceder a la existencia? Además, recordemos que ella se está ocultando, ¿no? Entonces, al igual que para acceder al ser que ha caído también en el olvido, a la existencia se accede a través de un método fenomenológico, hermenéutica de la existencia, ¿no? El encubrimiento del fenómeno del ser y el ocultamiento de la facticidad o de la existencia no es inocente, más bien es un autodisimulo de la existencia para intentar huir de su ser finito e histórico y, por tanto, mortal. Acá se da un doble olvido, el de la existencia misma como tarea y proyecto, y el olvido del ser como tema fundamental de la filosofía. Este doble olvido, dice Grondin, evoca una destrucción, es decir, un descubrimiento o desvelamiento de aquello que está oculto, aquello oculto que debe ser anunciado a la comprensión del ser. En este caso, ¿qué sería eso oculto? Uno, el auténtico sentido del ser, y dos, las estructuras fundamentales de su propio ser.
Señala Heidegger entonces que para lograr tal anuncio es necesario acudir a una interpretación explicitante. Si esto es así, la hermenéutica no puede ser considerada una metodología en primer lugar, sino una filosofía. Se trata de una hermenéutica de la comprensión. Recordemos que en la existencia habita una comprensión preocupada de sí misma. Por tanto, la comprensión forma una estructura esencial de la existencia. Pero en Heidegger, comprender no es una intelección, no es un conocimiento, no es que yo no sabía algo y ahora sí lo sé, sino más bien un poder, una capacidad, un saber o una habilidad. Comprender es para Heidegger un verbo pronominal en el que el sujeto está implicado en su ejercicio. Es una posibilidad mía que se arriesga en la comprensión, ¿no? De hecho va a decir Heidegger, comprender no es comprender algo, sino un comprenderse uno mismo en algo. La comprensión tiene la estructura de un proyecto eyecto. Siempre ella se sitúa al interior de una estructura de anticipación de significatividad. Anticipación que no es un proceso consciente, ¿no? No obstante, es posible poner en claro esas anticipaciones, ¿no? Es decir, esas precomprensiones que tenemos antes de hacer la comprensión. Este esclarecimiento del comprender se lleva a cabo, dice Grondin, mediante la interpretación explicitante. Pues la interpretación no es más que la explicitación de la comprensión. Se presenta una diferencia entre hermenéutica clásica y moderna y hermenéutica contemporánea aquí. La hermenéutica contemporánea no pretende interpretar el sentido del texto o la intención del autor, sino el sentido del proyecto de la existencia. Además, interpretar ya no es el procedimiento que lleva a la comprensión, sino que el esclarecimiento crítico de la comprensión que la precede. En la interpretación, la comprensión acaba comprendiéndose a sí misma y haciéndose cargo de sus anticipaciones de sentido. La comprensión tiene entonces una estructura triple: un haber previo, es decir, un horizonte desde el que se comprende; una manera previa de ver, ¿no? Un punto de vista que siempre se pone en juego; y una manera previa de entender, una conceptualidad. Es decir, siempre que se habla y se habla desde un lugar, se enredan en ese hablar unos conceptos pues que ya están determinados en ese punto de vista. La interpretación explicitante permite hacer entonces aparecer esta triple estructura de la comprensión. En otras palabras, lo que busca la interpretación en Heidegger es poner en claro esas precomprensiones que tenemos al momento de hacer cualquier comprensión. En cuanto al círculo hermenéutico, desde Heidegger podemos decir que si la comprensión siempre se da desde una precomprensión, entonces no existe la interpretación objetiva, ya que el intérprete realiza su labor desde su propia subjetividad, ¿no? Esa precomprensión de mundo en la que él vive. Aquí parece haber un círculo vicioso que no nos permitiría llegar a una interpretación objetiva. Según la hermenéutica moderna, se debe proponer una metodología que garantice la objetividad
de la interpretación en las ciencias sociales y humanas. Pero con Heidegger queda claro que una comprensión por fuera de las anticipaciones, o sea, por fuera de las precomprensiones, no sería ya una comprensión de la existencia, ¿no? En otras palabras, los seres humanos no comprendemos por fuera de las precomprensiones que ya tenemos del mundo. Para Heidegger, lo importante no es cómo evitar el círculo, es decir, eliminar las anticipaciones, además cosa que es imposible, sino lo importante para él es cómo entrar en ese círculo de una forma correcta. Sin embargo, no se trata de ceder a los prejuicios arbitrarios, ¿no? O sea, es decir, no se trata tampoco que el intérprete pues deje que sus prejuicios vayan libremente, no, sino elaborar la estructura de anticipación del comprender a partir de las cosas mismas. Acá está la concepción de verdad como adecuación a la cosa, ¿no? Hay una correspondencia. Ya por último, nos dirá Heidegger que en el mundo moderno se ha instalado una forma de concebir al ser como una presencia de la cual se puede disponer, ¿no? Lo que se debe hacer es más bien poner de manifiesto, o sea, explicitar los supuestos, o sea, la estructura de esta interpretación del ser, en nombre de otro pensamiento más atento al surgimiento del ser, ¿no? Este otro pensamiento sería precisamente el hermeneuta. Tal pensamiento estará centrado en el lenguaje, ya que este es la casa del ser. El habla, el lenguaje, es el elemento en el que se da la relación hermenéutica, ¿no? De hecho, ahí es donde se da la comprensión. Como se puede apreciar en lo dicho anteriormente, la idea de una interpretación objetiva se desvanece a partir de los descubrimientos de Heidegger sobre la estructura de la comprensión humana.